Te damos la bienvenida a Hablemos de Salud. Tenemos media hora por delante con contenidos que no te podés perder. El primero tiene que ver con la fonoaudiología y con el cuidado de la voz, porque se conmemora cada año, el 16 de abril, el Día Mundial de la Voz, y habitualmente se llevan adelante campañas y jornadas que tienen que ver con esto, con cómo cuidar nuestra voz. Desde el año pasado, por todo este contexto de pandemia en el que estamos viviendo, esas acciones no se están pudiendo llevar a cabo de forma normal, pero igualmente siempre algo se hace para poder enseñarnos un poquito más al respecto. Nosotros estuvimos con la licenciada en fonoaudiología Graciela Moscardi, quien en esta oportunidad nos va a explicar cómo cuidar la voz en esta nueva normalidad. Como todos los años, vamos a hacer referencia al Día Mundial de la Voz, que se conmemora cada 16 de abril. Este año el lema de la campaña es Una voz, muchas voces, y como objetivo fundamental la campaña, como siempre, tiene el de hacer reconocimiento o prevención sobre las patologías vocales. En esta nueva normalidad que estamos atravesando a través de la pandemia por el COVID-19, tenemos un gran complejo de elementos que interaccionan sobre nuestra voz. Si bien la voz es aquella que nos permite comunicarnos, hoy justamente es el elemento fundamental para estar en contacto con nuestros familiares, transmitir sentimientos, trabajar. Para aquellos profesionales de la voz es la herramienta fundamental, es aquella que nos manifiesta cómo estamos, cómo somos, y justamente es la que está sufriendo las mayores consecuencias. Si bien en la emisión de la voz participan numerosos subsistemas, la laringe y las cuerdas vocales son las que sufren en esta pandemia las mayores resistencias en cuanto a la actividad fonatoria. ¿Qué alteraciones pueden aparecer de la voz en este momento? Pueden ser causadas por el mal uso y abuso vocal, esfuerzo para hablar, lo que nos lleva a la fatiga vocal, patologías de la estructura propia del aparato fonador, hábitos tóxicos como el tabaquismo u otras sustancias, factores ambientales, manifestaciones emocionales y psicológicas y el trabajo constante con la voz. Igual vamos a hacer referencia también a algunos aspectos en esta nueva normalidad que están alterando la voz, como sería, por ejemplo, la utilización del barbijo. Sabemos que nosotros nos comunicamos a través de nuestro lenguaje, que es el vehículo por el que es llevado por la voz, y a su vez no solamente por esto de la palabra, sino también nos comunicamos a través de gestos, a través de distintas manifestaciones, de una sonrisa, una mirada, y pensemos que hoy a través de está todo esto alterado por el barbijo, la mascarilla o las máscaras en general. ¿Esto qué lleva a que la persona realice? Hacer un mayor esfuerzo vocal, un mayor esfuerzo para hablar a través de ellos, y necesita, pero en realidad esto es necesario para evitar el contagio. Por eso la idea es dar algunas sugerencias, algunos consejos para tener el mínimo recaimiento con la voz o la mínima alteración posible. ¿Qué le ocurre a nuestra voz cuando estamos hablando en esta nueva normalidad? Surgen patologías en general también, como la disfonía, con cambios de timbre, con ronquera, con pérdida parcial de la voz, o afonía temporal por la pérdida total de la voz. Y una de las causas más frecuentes, y sobre todo en este momento, es la inflamación de la laringe. Cuando estábamos en este contexto y hoy decíamos que utilizamos el barbijo, vamos a perder un poco la proyección vocal. Esto que nosotros siempre insistimos, que hablemos proyectando nuestra voz, que salga de nuestro cuerpo, que otro la escuche, hoy lamentablemente está amortiguada levemente. La distancia social y el ruido ambiente hacen que elevemos el volumen, porque si no, la otra persona no nos escucha. Como decía anteriormente, falta de visibilidad de nuestra boca, nuestros gestos en general, lo que afecta la utilización o el acompañamiento de la voz con la gestualidad.
y se altera nuestra propia voz porque cambia también la percepción que tenemos cuando estamos hablando con el barbijo. Tenemos la sensación de que la otra persona nos escucha menos porque está esta barrera entre medio de nuestra proyección y el otro. ¿Qué síntomas aparecen? Inflamación de garganta, disfonía y afonía, aparición de ardor en la garganta, tos, necesidad de carraspeo y ese dolor en la garganta que generalmente, por ejemplo, los profesionales de la voz o las personas que están utilizando la voz durante toda la semana, ante este esfuerzo importante que realizan, genera dolor de garganta, lo que en algún punto son síntomas compatibles con COVID. Entonces no podemos dejar de contemplar este aspecto que tenemos que hisoparnos, pero por otro lado, posiblemente en algún punto podría dar como negativo porque ese dolor de garganta puede estar generado por tensión muscular realizada o generada a través del esfuerzo para hablar. Interrumpimos a la licenciada Moscardi por unos instantes nada más. Recordá que podés volver a ver el programa también en YouTube. Buscanos como Hablemos de Salud y suscríbete. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Gracias a vos crecimos para estar más cerca. Estamos en Paseo Sur con más de 20 especialidades. Tenemos un centro de rehabilitación, un anexo en 25 de mayo de consultorios externos, el vacunatorio y medicina del viajero. Ahora podés sacar turno de una forma más rápida y más segura descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store. También podés pedir recetas en nuestra web. Gracias por ser parte de este crecimiento. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Instituto Superior de Gastroenterología, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato digestivo en adultos y niños. Paz 1088, 443-4243. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. La Estación, el equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación, Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. Venta, servicio y logística de implantes para cirugía, alquiler de artículos de rehabilitación y posoperatorio, nebulizadores, Tecnomédica Ortopedia. Sarmiento 557. Muchas veces escuchamos hablar del término intervencionismo, pero ¿sabemos de qué se trata? Fuimos al Instituto Radiológico y estuvimos con el doctor Juan Lucas Fernández, médico especialista en diagnóstico por imágenes, quien esto nos decía al respecto. El intervencionismo es una rama dentro de la especialidad en diagnóstico por imágenes que nos permite a los profesionales de salud diagnosticar mediante procedimientos mínimamente invasivos determinadas patologías. Tenemos intervencionismos que se pueden realizar en la zona del cuello, como punciones de tiroides, punciones de las cadenas ganglionares yuguro-carotídeas. Podemos punzar glándulas submaxilares y glándulas parótidas también en la zona cervical. Además de eso, podemos
realizar punciones guiadas bajo ecografía prostáticas, ¿sí? A nivel prostático, en lo cual es necesario para la determinación o positividad de un cáncer de próstata. Los procedimientos intervencionistas pueden ser guiados por dos tipos de imágenes: tomografía computada y ecografía. La ecografía nos permite un estudio dinámico y llegar a determinados sitios donde la tomografía no llega. Las punciones tiroides sirven para clasificar la patología nodular de dicha glándula. Es un procedimiento en el cual se utiliza una aguja muy fina en la cual extraemos material por punción y aspiración, trabajando conjuntamente con el patólogo para llegar a una clasificación citológica. El grado de severidad del nódulo se clasifica en una clasificación patológica que se llama Bethesda, que va desde benigno a maligno. Entonces, con esta simple punción podemos determinar si un nódulo es benigno o maligno y evitar una intervención quirúrgica para dicho diagnóstico. Dentro de lo que son las punciones prostáticas, la patología más frecuente en el hombre es la hiperplasia prostática benigna. En mayores de 50 años, el PSA, que es un antígeno prostático específico que se mide en sangre, cuando se eleva por determinados valores, está indicada la biopsia prostática transrectal para determinar si el paciente tiene una patología benigna o una patología maligna. Con este intervencionismo mínimamente invasivo podemos determinar si el paciente tiene una neoplasia de la cual necesita tratamiento quimioterápico o radioterápico o uso eventual cirugía, o si solamente consta de una hiperplasia prostática benigna. Dentro del intervencionismo ecográfico podemos realizar infiltraciones de tipo musculoesqueléticas. La patología musculoesquelética afecta tanto a jóvenes deportistas como pacientes de edad avanzada que poseen problemas degenerativos articulares. Podemos infiltrar desde articulaciones hasta bursas inflamadas, que son bolsas en las cuales tienen líquido y por movimientos repetitivos se inflaman y es necesario un tratamiento local. Se puede hacer mediante anestésicos locales o corticoides de depósito. Hoy en día existen un montón de posibilidades con respecto a la terapéutica, por ejemplo, plasma rico en plaquetas o ácido hialurónico para la regeneración de los tejidos en determinadas lesiones. Las ventajas del intervencionismo ecográfico es que utilizamos un método no invasivo como es la ecografía, un estudio de bajo costo y de mucha accesibilidad. Lo que evitamos con el intervencionismo son los días de internación para eventuales procedimientos quirúrgicos, porque estos procedimientos se realizan de forma ambulatoria y no necesitan estadía de internación. De esta forma quise acercarles un poco de la información del intervencionismo guiado por imágenes, que en las últimas décadas ha sido de vital importancia para la determinación de determinadas patologías que anteriormente solamente eran diagnosticadas mediante intervenciones quirúrgicas. Seguinos también en Instagram, somos hablemosdesalud.tv. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922. Venta, servicio y logística de implantes para cirugía, alquiler de artículos de rehabilitación y posoperatorio, nebulizadores, Tecnomédica Ortopedia. Sarmiento 557. La Estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio.
El consultorio médico se ha convertido en este momento en una especie de observatorio de la realidad que les permite a los profesionales de la salud poder percibir el estado de ánimo de las personas. Precisamente de este tema hablamos junto al doctor Simón Mina en una nota online que hicimos y que queremos compartir con todos ustedes. Y la idea es, primero, explicar que a veces encontramos a personas que están como en una zona de, la vamos a decir como de hundimiento, pero de apatía, de depre, de falta de ganas, como agotadas ya por toda la situación. Obviamente, después lo vamos a unir todo esto al sistema inmunológico y a todo lo que después le está pasando a nuestro propio organismo, ¿no? Otro grupo de personas es estas personas que podemos estar todos, estamos en una zona de supervivencia, es decir, en un estado de alerta continua, que me parece que antes del COVID, antes de la epidemia, ya en parte estábamos, supervivencia por lo económico, por todas las situaciones, y uno lo nota cuando sale en la calle con su automóvil, en los trabajos y obviamente en la consulta, el estado de tensión, no solamente de los pacientes, sino de todo el sistema de salud, donde el miedo se empoderó de nosotros y tanto profesionales como los pacientes están en un estado de estrés, de supervivencia, y eso lo que va a llevar es lo que estamos viviendo en esta ola, que es el agotamiento del sistema, ¿no? Obviamente, si en una cosa ideal el juego es a una zona de rendimiento, obviamente esta zona de rendimiento está muy baja y estamos todos con poca creatividad, con poca imaginación para poder, como diríamos, como un chico, surfear esta ola que se está viniendo y es muy intensa, ¿no? Y en medio de todo este panorama, entonces, ¿sería posible llegar a una instancia que nos permitiera fortalecer nuestro sistema inmune más allá de todo esto? Y sí, a ver, primero lo que venimos explicando hace mucho tiempo y obviamente casi creo que la población en su mayoría sabe que hay una relación íntima entre nuestro estado emocional. Básicamente enfoquemos a nuestros miedos y al sistema inmunológico. Entonces, todo el comportamiento que nosotros tengamos en, digamos, levantarnos, tomarnos unos minutos para que la mente se pare. Algunas veces hemos nombrado la palabra meditación y sé que a muchos le parece una palabra difícil después de llevar en la práctica, pero simplemente lo que estamos diciendo es cerrar apenas los ojos, respirar, para hacer un corte, si lo hacemos a la mañana, entre nuestro sueño, las pesadillas que podamos tener o cómo fue la noche, y para empezar un día con que el barullo mental disminuya, diciéndolo lo más sencillamente posible. Después, incorporar hábitos hasta en la alimentación que permitan darnos fuerza. En otro programa habíamos recomendado distintas hierbas que todos pueden usar ese video, también cómo fortalecer el sistema inmunológico, y dábamos hierbas que permitían aumentar las defensas. No estamos diciendo que esto cure algo o que nos evite
el COVID, pero sí que cómo fortalecerlo, como también una alimentación más correcta, más cercana a verduras, más cercana a frutos secos, va a fortalecer nuestro sistema orgánico. Obviamente que también una suerte de pequeña actividad física como descarga, es decir, que nos tenemos que cargar lo más saludablemente posible, y por otro lado, ¿qué hacemos para descargar eso que decíamos que era la zona nuestra de estrés? Obviamente, si estamos en la zona que dijimos antes, como lo definimos, de hundimiento o de apatía o de depre, es probable que en esa zona necesitemos sí o sí una ayuda profesional de algún tipo, natural o la que sea, para poder por lo menos sacar, como se dice, la cabeza y poder tomar acciones, porque por ahí uno le dice, tenés que hacer alguna actividad física, mire, no tengo fuerzas para poder hacerlo. Después, sinceramente, es tomar las medidas que nos están diciendo o que nos vienen diciendo. Yo las diría en forma, digamos, más global todavía, en el sentido de que use el barbijo, que sería, y la separación. Lamentablemente yo veo que camino en la calle o en el auto y veo que, bueno, el agotamiento, el cansancio nos hace que esas medidas están como muy inestables por ahora. Por eso es como que, pero tenemos que recordar que esas medidas serían una forma de querernos a nosotros y respetar al que está al lado, ¿no? Porque tenemos la problemática de esta epidemia, que seguro vamos a salir de ella, pero tratemos de salir con el menor dolor posible. Nos trae un problema, ¿no? Hay gente que puede estar enferma y contagiando, y ella no es muy consciente de eso. Y encima no tomar las medidas de recaudo ni para él ni para el otro. Y al otro, que por ahí es más sensible, porque tiene alguna enfermedad persistente, bueno, al otro lo toma desprevenido y las consecuencias a veces son mucho más intensas, más graves, ¿no? Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. En un mundo que avanza a toda velocidad, es importante contar con un buen plan. Planes de salud de HPC. La tranquilidad de contar en cada día de tu vida con el servicio, la experiencia, el equipamiento y la tecnología que te brinda el Hospital Privado de Comunidad. HPC, desde 1971, cuidando la salud de Mar del Plata. Instituto Superior de Gastroenterología, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato digestivo en adultos y niños. Paz 1088, 443 42 43. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile, en la web farmaciatraverso.com. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249 442 3240. elhotelfrancia.com.ar.
Al comienzo del programa nos referíamos al uso del barbijo y su influencia sobre nuestra voz. A continuación, la licenciada Graciela Moscardi nos plantea los problemas de la voz a los cuales nos exponemos con la virtualidad y algunos consejos para poder evitarlos. También tenemos otro aspecto que está afectando nuestra voz, que en esta nueva normalidad estamos trabajando en home office o con videollamadas o con una clase virtual. ¿Qué pasa? Pueden aparecer síntomas que dan cuenta que estamos exigiendo nuestra voz. Por ejemplo, cambios negativos en el tono, sensación de esfuerzo al hablar, también aparece el dolor de garganta, sensación de mucosidad, necesidad del carraspeo y también a lo largo del tiempo y sostenido la disfonía. Entonces podemos tomar algunos consejos en general y en particular. Por ejemplo, vamos a considerar la conversación virtual, que tenemos que respetar el habla y tener en cuenta la demora de la comunicación en los medios digitales. O sea, tenemos un pequeño delay que nuestra voz va a llegar, pero si queremos dar una respuesta o queremos hablar en ese momento, sabemos que se va a superponer o tenemos que considerar con la voz de nuestro interlocutor. Esperar que la persona termine de hablar antes de que comience otra, no hablar al mismo tiempo porque se genera una comunicación que no se comprende, realizar calentamiento vocal y por cada hora que uno está sentado frente a la computadora, hablando y estar en este home office, tratar de ocuparse unos minutos para hacer un poco de relajación corporal, de mover el cuerpo, porque a esto, de todos estos esfuerzos vocales, le debemos sumar esta contractura muscular que se va generando por el tiempo que estamos sentados, que no estamos en movimiento y que quizá estamos con alguna postura que no está cómoda para nuestra musculatura. Siempre pensemos que debemos mantener un eje con la cabeza, con la columna, y si estamos sentados, sentir los isquiones, los huesos de la cola parejos en la silla, lo que nos va a permitir tener un equilibrio perfecto en nuestro cuerpo. Para no generar ante esta incoordinación, a esta tensión muscular, dolor en la zona perilaringia, lo que lleva a tensión muscular dentro de nuestras cuerdas vocales. Considerando algunos consejos que tenemos que tener en cuenta en esta nueva normalidad, debemos pensar en hablar un poco más pausado, de manera más clara, pensando justamente que el barbijo se interpone ante esto que siempre los que trabajamos con la voz decimos que la voz se debe proyectar. En este momento lamentablemente no existe la proyección o es muy limitada. Inspirar por la nariz y expirar por boca, o cuando uno está hablando la expiración va a acompañar la palabra, y también cuando se utiliza el barbijo para generar esta dinámica fonorrespiratoria. Hacer respiración diafragmática o aquella que nos permite la mayor utilización de los pulmones y en su base para que tenga mayor fuerza la emisión respiratoria y el aire. Y no agotar el aire, esto es fundamental cuando uno está hablando. Siempre reponer y reponer aunque sea con pausas muy cortitas por boca, porque si yo agoto el aire, llevo a la tensión muscular y a que todo este cuadro genere el abuso vocal. Tomarse un tiempo para respirar entre frases, respetar los silencios, las pausas. Aquellos que dan clases, por ejemplo, valerse mucho del silencio, de la utilización de una pausa, no hablar sobre el ruido ambiente, vocalizar adecuadamente para que se proyecte una voz más clara, utilizar el micrófono en caso, por ejemplo, de docentes que puedan utilizarlo o servirse de esto para tener mejor proyección, los profesores de educación física, que es muy valioso este elemento para amplificar la voz y evitar la utilización de nuestro esfuerzo o nuestra voz en intensidades elevadas. Elevar el volumen, pero con una técnica adecuada. Si no tenemos técnica, más vale trabajar en esto, en la proyección, en recomponer el aire. Evitar el carraspeo para que no se irrite la mucosa de las cuerdas vocales.
Hidratar constantemente la mucosa a través de tomar agua a temperatura ambiente, que es la mejor forma de hidratar nuestra mucosa, nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales. Dormir suficiente tiempo como para estar descansados y realizar un consumo moderado de cafeína o sustancias que irriten, como puede ser el cigarrillo, en lo posible evitarlo, y justamente uno de los objetivos de la campaña es la concientización sobre el uso del tabaco y la relación que existe con el cáncer de laringe. Entonces debemos recordar que ante la presencia de una alteración en la voz que modifique cualquiera de las cualidades como es la altura, la intensidad o el timbre, o sea, que nuestra voz se vuelva ronca, que tenga carraspera, que esté disfónica por más de 15 días, debemos concurrir a un especialista en este caso un médico otorrinolaringólogo, que luego va a realizar la derivación según lo observado. Y siempre me gusta cerrar estas presentaciones con esta idea o este pensamiento que dice que cuidar la voz es conservarla, escucharla es protegerla y trabajarla es enriquecerla. Porque recordemos que no es necesario tener patología o tener alguno de los síntomas que modifique nuestra voz para comenzar a trabajarla, sino que debemos trabajar también con esto desde la prevención. Tuvimos un programa muy interesante y actual. Si te gustó, recomendalo, incluso a las personas que no vivan en nuestra ciudad, porque somos Mar del Plata. Además de verse en el canal 7 de La Feliz, también se puede ver en la señal 525 de Cablevisión Flow en el resto del país. Lugar en el cual te proponemos volver a vernos dentro de una semana. Hasta entonces.